Sí, 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 medio complicada, pero porque el tiempo nos está realmente pisando los talones. Eh, la idea es que podamos ver más metido la parte de redes convolucionales, pero la verdad hay una cosa que me gustaría que podamos repasar antes de entrar a convolucionales, que es algo que les va a servir, que es cómo ajustar una red. No sé si vamos a llegar a ver esto, lo que se llama, lo que es transferencia de aprendizaje, que es, en todo caso lo voy a nombrar nomás a qué se refiere, que es cuando, qué es lo que pasa con una red, que si siempre comenzamos desde el, digamos, con una red vacía o inicializada sin entrenamiento. Y bueno, hay un punto que no pudimos ver absolutamente nada, que es lo que es las técnicas de descenso de gradiente y la función de costo, que es con la cual se entendería un poquito más cómo es que la red entrena en sí, cómo es este proceso de entrenamiento. Lamentablemente el tiempo súper tirano que estamos teniendo nos va a generar que sea bastante difícil que vayamos hasta poder avanzar tanto. Les voy comentando, si estuve hablando con el profesor Mario Figueroa y en todo caso, posiblemente las clases teóricas también las tengan conmigo, pero para que avancemos con la práctica, porque recuerden que en este práctico que viene ustedes tienen que construir, o sea, el problema es construir una red convolucional, o sea, básicamente hacer la parte de visión computacional para intentar resolver algún problema. Como ya les dije, la idea es que intenten problemas fáciles, intenten que, o sea, ustedes elijan un problema, busquen un dataset referido a ese problema y en todo caso utilicemos modelos ya implementados y también un modelo propio desarrollado por ustedes, porque básicamente la parte sustanciosa de esto es que ustedes construyan su propia red neuronal con los conocimientos que lograron adquirir de lo que venimos haciendo versus un modelo ya que está construido, armado y muchas veces ya está entrenado. O sea, utilizar ese modelo de caja versus el modelo que ustedes puedan construir y comparar resultados. Y comparar resultados no es ni más ni menos que lo que vimos en la clase pasada de práctica. No todos pudieron estar, pero en todo caso ahí vimos cómo sería una red que está, está en estado underfitting, que está bien fiteada o que está en overfitting. Bueno, sin mucho más, preguntas y dudas sobre algo que hayan visto. En todo caso, que me cuenten muy rápidamente, alguien quien sea, levante la mano y directamente me cuente qué es lo que quiera. O sea, qué es lo que vieron, perdón, con el profesor Mario Figueroa. Me dé un update de eso. Bien, profe. Es que tenemos un poco bastante para decir porque hace como 2 clases que no tenemos práctica. Entonces estuvimos viendo, no la clase pasada, sino la anterior, las redes Backbone, redes neuronales de Backbone, Backpropagation. de Backpropagation, perdón, la tengo con redes, Sí, pero de cuarto. esas redes, sí. Eh, Bien, nos explicaba el profe cómo funcionaba la red de backpropagation a través de una imagen, que es una imagen, no me acuerdo de cuánto por cuánto, digamos, de 64 por 64, quizás menos, que nos explicaba que generalmente tienen 3 capas. No estoy seguro si ya lo dijimos a esto antes, quizás estoy en un déjà vu, pero bueno, continúo. Que tenía 3 capas. La primera capa era la que interactuaba con las entradas, que la entrada eran los diferentes píxeles de la imagen, donde cada píxel tenía que tomar un valor RGB, pero a ese valor RGB se lo tenía que dividir en 255 para que tenga valores entre 0 y 1. Donde
En la primera capa tenía una X cantidad de neuronas, donde cada neurona daba una salida y donde esa salida de la primera capa eran las entradas de la segunda capa. En la segunda capa también tenía otras neuronas, donde cada neurona tiene, bueno, genera su salida y esas salidas son las entradas de la tercera capa. La primera capa y segunda capa, ¿qué función? La última capa utilizaba la función softmax y la primera y segunda capa, no me acuerdo el nombre de la función, pero que era cero cuando era cero y el valor y el mismo valor que obtiene cuando tiene el valor, digamos, no me sinusoidal, algo así, creo que no es así el nombre, pero bueno. Em, Después, ¿qué más? En la tercera capa, por la función softmax, se activaba únicamente un único valor que determinaba qué tipo de imagen era, si era perro, gato, nave espacial, entre otras. El profe nos había dado una recomendación de que tengamos cuidado sobre cómo entrenamos las redes neuronales, porque generalmente si se entrena más una determinada clasificación, puede ser que se tomen errores que cuando sea gato, por ejemplo, si se entrenó más perro, puede ser que cuando pongan una imagen de un gato, la red lo tome como que es un perro. Nos dio recomendaciones sobre el cif- cifrar el conjunto de imágenes que no me CIFAR. cifar, em, que eran diferentes conjuntos, creo que podía ser cifar 10, cifar 100. También nos dijo el profe que habían algunos conjuntos de imágenes que tenían entre, creo que no sé si estoy en lo correcto, 50.000 imágenes, donde nos recomendaba que del total del conjunto de imágenes que teníamos, que utilicemos, supongamos, un 80% para entrenarlo y un 20% para probar la red. Eh, y creo que eso era todo de las backpropagation. Y la clase Ok. pasada estuvimos viendo las redes convolucionales, que son, el profesor hacía un cuadrito donde aparecía la imagen, aparecía una especie de módulo y aparecía la red backpropagation, donde estos módulos es el módulo convolucional, donde se utiliza generalmente para imágenes grandes, donde el módulo convolucional está compuesto. Yo le voy a llamar submódulos, que cada submódulo contiene un Bueno, conjunto. Bueno, hagamos una cosa. Ok. sí, que Más o menos continúa un ya poquito más, digamos. me dieron contexto de cosas. O sea, bueno, ok. Voy a ordenar un poco lo que dijo su compañero Mariano. Lo voy a ordenar cuando de esa parte. Bueno, me gustaría que arranquemos, en todo caso, creo que una parte realmente importante que es lo que sería cuando, cómo, básicamente es, ¿cómo haríamos nosotros para ajustar una red? Realmente que recordemos muy rápidamente. Si estamos en presencia, por ejemplo, de una red, y en este caso apenas, recuerden, ustedes apenas ven esto, pueden decir, listo, ya saben que es una red de tipo feedforward. El aprendizaje puede variar porque puede ser supervisado o no supervisado por refuerzo, y las funciones de activaciones que tienen cada una de las capas pueden variar sin ningún problema. Lo único que estamos seguros cuando vemos acá es que es feedforward y no es recurrente ningún otro modelo raro. Recuerden cuando también hablamos feed forward, y en este caso son de tipo full connected, donde todas las neuronas de una capa están conectadas a todas las neuronas de la siguiente capa. La información siempre viaja de la entrada hasta la salida, no hay ningún regreso. Entonces, uno diría, bueno, ok, medio que ya vimos lo que sería cómo le metamos entrada y qué esperamos de salida, siempre considerando un target. Hablamos de lo que son los diferentes procesos, cómo es el entrenamiento supervisado, no supervisado y por refuerzo. Muy poquitito
supongo que con el profesor vienen un poco más cuáles son las funciones de activación. Y la parte importante que tienen acá es, y algo que seguro que les pasó a los que estuvieron jugando con el que es el playground de TensorFlow, es, ok, ¿cómo hago para tunear yo una red para que me dé un mejor valor y no directamente tiro cosas al azar? Bueno, aquí hay un mapa que en este caso yo lo tomé prestado del doctor Adrian Will. Cuando él lo presentó para la red, para la materia que era red neuronal profunda de la maestría, me gustó mucho porque la verdad describe el proceso de lo que podría ser una semi-metodología con los cuales construiríamos una red y también cómo la podríamos ajustar, o sea, tunear las partes importantes cuando vemos que nuestra red no está respondiendo, ¿no? Y esto se aplica ya sea para redes neuronales tradicionales como la que le mostré recién o para redes convolucionales. Voy a ir un poquito rápido. Cualquier cosa, si tienen duda, párenme y me preguntan sobre esa parte en particular, ¿sí? No tengo ningún problema. Es importante esto porque esto lo van a utilizar cuando tengan que construir su red, porque por más que sea una red convolucional o si construyen, que no creo que nadie lo haga, una red tradicional para el problema de imágenes, van a tener que entender un poquito esta parte. Entonces, partimos de qué siempre de los datos, porque el tipo de datos que tenemos de cierta manera nos va a estar diciendo qué tipo de red vamos a poder utilizar, ¿no? Porque si utilizamos datos estructurados una cosa, si utilizamos datos no estructurados otra cosa. Según la complejidad que tengan estos datos, por ejemplo, si son imágenes, no es lo mismo tener que analizar imágenes para detectar algo en por ejemplo, que podría ser una imagen panorámica en el centro de la ciudad, versus una imagen en donde solo haya una sola cosa y tal vez no tenga ni fondo ni nada, solo haya esa cosa que queremos identificar, como por ejemplo lo que podría ser la foto de un perrito. Si nosotros tenemos imágenes donde el animal, ya sea gato, perro, conejo, lo que sea, solo se ve ese animal y no tiene ninguna otra cosa, o sea, ningún ruido de fondo, ese tiene un nivel de complejidad muy diferente a que si fuera una foto sacada en medio del, no sé, en medio del campo donde hay un montón de animales y queremos detectar una sola cosa, solo por ejemplo queremos detectar si fuera, no sé, supongamos una granja donde están todos los animales sueltos, queremos decir, bueno, que me cuente la cantidad de, no sé, de gallinas que hay sueltas. Ese es otro nivel de complejidad muy diferente. ¿Siguen siendo un problema relacionado? Sí, pero esa complejidad de estos datos, de los datos que uno va a emplear, pueden alterar enormemente la estructura de la red y los métodos que vayan a utilizar. Entonces, siempre partimos de los datos, tenemos que conocerlos bien y tenemos que aplicar lo que sería un proceso de un preprocesamiento o limpieza que muchas veces consta de que si tenés imágenes que son muy ruidosas o no representativas, las podés sacar. Si te hace falta imágenes, podés agregar, podés enriquecerlas, etcétera. O sea, y esto también se aplica a datos estructurados. Si tenemos datos donde, supongamos que pensemos ahora en una estructura como si fuera una tabla, donde tenemos 4 columnas y tenemos registros donde hay columnas que no tengan datos, bueno, ahí deberíamos aplicarle por ejemplo, lo que es data wrangling para rellenar esos datos o en todo caso el procesamiento de limpieza para, por ejemplo, sacar esos registros. Una política válida que si alguno de los datos que se esperaban que eran 4 datos no esté presente, lo sacás, porque básicamente no le va a estar aportando nada a la red porque no va a tener un dato que ese dato puede ser muy importante. Entonces, siempre vamos a tener un preprocesamiento o limpieza de datos. De que, en este caso, de lo que son las variables de entrada, ¿no? Y de ahí, lo que en cierto punto uno puede determinar qué es lo que se hace es hay un paso intermedio que se llama la reducción de dimensiones, ¿no? Muchas veces tenemos un problema donde tal vez necesitamos, no sé, predecir el clima y tal vez comenzamos a acumular un montón de datos de clima, como, no sé, aparte de lo que podría ser temperatura, humedad y, no sé, presión atmosférica, tal vez tenemos como, no sé, velocidad del viento, dirección del viento. eh, a ver, vamos a una cosa, lo voy a sacar este. Eh, y
O sea, podemos tener un montón de, supongamos, sigamos pensando en la estructura esta como si fuera de una tabla, que los datos, bueno, podemos tener un montón de columnas, pero algunas pueden no aportar nada de información para lo que queremos. Entonces, por ejemplo, podemos tener lo que sería una reducción de dimensión, sacando ciertas columnas o juntando datos de dos cosas, como por ejemplo podría ser que la temperatura y la humedad la juntemos en una sola variable que puede ser sensación térmica, no sé, por darle una idea. Entonces ahí redujiste la dimensión del problema. ¿Por qué? Porque tenés menos neuronas de entrada y muchas veces uno puede reducir mucho lo que son la cantidad de entrada de los datos y el problema lo estás simplificando y estás haciendo que tu arquitectura también sea más simple y es más fácil de entrenar, va a ser más rápido, los métodos que vas a utilizar van a ser más óptimos, etcétera. O sea, tiene muchas ventajas aplicar una reducción de dimensión. Esto no siempre se hace, es un proceso opcional y en todo caso, lo que sí, después de hacer lo que es la limpieza de datos, lo que uno debería comenzar a definir es cuál es la arquitectura. ¿Por qué? Acá vamos a definir el tipo de red, ya sea feed forward, recurrente, porque eso también depende de lo que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, lo que son, si los datos que queremos utilizar son de sonido, vamos a utilizar tal vez una red recurrente, o tal vez podemos utilizar una red convolucional, porque el sonido lo podemos transformar en imágenes a través de ciertas transformaciones, que eso también viene en esta parte. Podemos transformar datos de un montón de maneras. Y bueno, todo eso nos va a determinar que, por ejemplo, definamos qué tipo de red, la cantidad de capas que va a tener, porque, como le digo, si tenemos el problema de solo un animal en una imagencita chiquitita en un fondo blanco, tal vez la cantidad de capas que necesitemos va a ser mucha menos que si fuera el otro escenario, como les comentaba, de una imagen sacada de una foto en una granja donde están todos los animales sueltos. Por favor, avisen la última persona que le doy entrada, porque me está cortando mucho y no tenemos mucho tiempo. El último que entra a la clase. Eh, entonces, aquí vemos. Tenemos en esta parte de la definición de la arquitectura, vamos a definir que el tipo de red, el número de capas, el número de neuronas. Todo esto es todavía parte estructural. Después vamos a definir lo que va a ser el algoritmo de entrenamiento. Vamos a utilizar SGD, vamos a utilizar ADAGRAD, ADAM. O sea, todos estos son los diferentes tipos de entrenamiento basados en lo que podría ser backpropagation, ¿no? Después de ahí, que una vez definimos esto, lo que vamos a hacer es la división de los datos. Algo ya habíamos hablado de esto, que normalmente se dividen en entrenamiento, testeo y validación. Eh, ¿Alguien recuerda cuáles eran estos tres tipos de datos? ¿O por cómo dividíamos el set? ¿Nadie? Bueno, esto recuérdenlo porque es medio que Ya, una regla general, que es del 100% de sus datos, ya sean imágenes, ya sean datos estructurados, lo que sea. Normalmente del 100% van a utilizar, por ejemplo, el 30%. Esto lo vimos también en la clase que tuvieron conmigo en la semana de ingeniería, donde, por ejemplo, agarramos el 70%, donde de ese 70% es lo que le llaman datos de entrenamiento. El otro 30% que quedó por fuera es el de testeo. De esos datos de entrenamiento que se separó al principio, se vuelve a dividir otra vez más, donde, por ejemplo, agarramos el 80% o el 90% para efectivamente entrenar la red y hacer todo el proceso de ajuste de la red, y el 10 o 20% que nos queda es para validar eso. Entonces, vamos de nuevo, con el 100% lo dividimos, por ejemplo, en el 70, de ese 70 agarramos el 80 o el 90 y con eso entrenamos. Con lo que nos quedó, validamos. Eso nos va a dar la referencia de cómo le fue a nuestra red en el proceso de entrenamiento de la red. Y el 30% que nos quedó por fuera, que la red nunca la vio al momento de entrenar, es lo que serían los datos de testeo. ¿Y estos datos de testeo para qué sirven?
para ver si la red pudo realmente captar la generalidad del problema. O sea, es como si esta red que ustedes construyeron acá, la llevaron a la realidad, lo instalaron en un sistema, lo pusieron a funcionar, bueno, y le comenzaron a llegar datos que serían los datos de testeo. Sí, y esto es lo que habíamos visto en la clase pasada. Los datos de testeo o cómo a ustedes les salga los resultados con los datos de testeo vale mucho más que lo que a ustedes les salga en el entrenamiento. Por ejemplo, si tomamos en cuenta, si queremos que una red tenga una precisión del 90%, si a ustedes en entrenamiento les sale 90%, mientras que en el testeo, que es los datos que jamás vio la red, le sale que el de testeo le fue mucho más abajo, pero mucho, mucho, mucho más abajo, esa red está mal entrenada. Normalmente va a ser difícil que los resultados de predicción, o sea, cuando la red está prediciendo ya como si fuera en la vida real o está funcionando, es bastante difícil que uno llegue al mismo error que el de entrenamiento, porque son datos que nunca vio. Entonces, si logramos hacer que la red capte la generalidad del problema, puede que cuando corramos los datos de testeo estén relativamente pegaditos, o sea, cerca. Si por algún motivo les da mejor los de testeo que los de entrenamiento, que sería bien difícil, pero muy, muy extremadamente difícil, quiere decir que de alguna manera la red fue capaz de entender la generalidad del problema mucho más allá de los datos de entrenamiento. Y cuando le pusieron en la situación real, pudo responder mejor a lo que cuando en su momento estaba siendo entrenada. Es una situación que se puede dar y lo más probable es que no. Pero bueno, si a mí me da eso, yo revisaría si mi código no tengo algo mal puesto. Así que, pero bueno, esto lo mismo va a pasar cuando vayamos en convolucionales, por ejemplo, que ustedes tengan un dataset de 1000 imágenes, van a agarrar el 70% de esas imágenes y lo van a poner en el proceso de entrenamiento y el 30 otro por ciento, que van a ser imágenes que nunca vio, lo van a dejar para la parte de testeo para determinar qué tan bien performa la red. ¿Se entendió eso? Esto es muy clave que quede sin dudas. Sí, se entendió, profe. Bien. Perdón que esté yendo muy rápido, pero la verdad tenemos muy poquito tiempo. Entonces, acá es donde la división de los datos puede ser una división fija, como le digo, 70-30, o puede ser una validación cruzada, que la validación cruzada es una técnica utilizada más que todo para el entrenamiento, donde del porcentaje de datos que utilizaron para el entrenamiento, lo que hace es, se lo mezcla y se agarra un 30%, por ejemplo. Se separa eso para validación y el resto se entrena. En la siguiente vuelta se vuelve a mezclar y se vuelve a entrenar. Y así sucesivamente. En la división fija no. La división fija es, vos separaste tus datos y trabajás con eso. Entrenás siempre con el mismo conjunto y validas con el mismo conjunto. Y obviamente el testeo jamás lo tocas para ninguno de los dos casos. Hay diferentes técnicas de esto, pero básicamente son las dos realmente más usadas. En el 99% de los casos se utilizan alguna de estas dos. División fija o validación cruzada. Lo van a encontrar como cross-validation más que todo. Una vez que uno ya hizo la división de los datos, lo que va a hacer es definir cuál es la función de costo. Por ejemplo, la función de costo para regresión puede ser una SCE, una MCE, y por ejemplo, para clasificación puede ser cross entropy, y de ahí en clasificación puede ser binary cross entropy o no me acuerdo ahora el nombre de la otra. Perdón, bueno, el otro método que es para cuando tiene diferentes categorías. O sea, no es solo elegir entre dos categorías, sino entre n categorías. Bueno, es la otra, ya me va a salir el nombre. Después de definir la función de costo, lo que uno debería hacer es lo que se llama configuración de parámetros. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, la red tiene lo que se llama un learning rate y el learning rate es básicamente el paso con el cual, o sería, ustedes imagínense, sería una magnitud en la cual queremos que la red aprenda.
¿A qué nos referimos a esto? Y esto es, si hubiéramos visto un poquito más la clase de backpropagation, se hubiera entendido mucho más. Imagínense que cada vez que ustedes dan una vuelta de entrenamiento, se generan los vectores de corrección por el error que calcula la red, y lo que es el learning rate es en qué dirección me tengo que mover. Por ejemplo, nosotros sacamos que había que moverse para la izquierda con un dato, para la derecha con otro dato, con el otro un poquito más al centro, y así. Bueno, el learning rate es qué tanto me voy a mover en esa dirección. Esto está muy relacionado, y creo que lo voy a tener que mostrar, a lo que es esto, lo que es cómo funciona el algoritmo de descenso del gradiente. Supónganse que nosotros queremos, este gráfico está mal, debería ser hacia abajo, pero supongamos que la red tiene un resultado acá, lo que queremos es minimizar porque queremos reducir el error más chico en esta curva está aquí abajo. Entonces, supongamos que partimos de este punto. Si nosotros ponemos un learning rate muy grande, lo que va a hacer es, la corrección, por ejemplo, puede saltar para acá, y después va a saltar para acá, y después puede saltar para acá, porque el paso del learning rate es demasiado grande. Y cuando haga el siguiente paso, supónganse que dice, andate para este lado, como es tan grande, va a volver tal vez a este punto y se va a quedar oscilando acá, en esta zona. Nunca va a bajar más. Por el contrario, si el learning rate es chiquito, es como que estás en este punto, bueno, partamos de acá, estás en este punto y te dice, sí, para reducir el error tenés que ir en este eje, en este eje, tenés que ir para la derecha. Entonces, te moves un poquitito hacia la derecha, o sea, en el eje X te mueves un poquitito a la derecha y llegaste a este punto. Y en el siguiente paso te dice, tenés que moverte un poquito a la derecha, en este punto. Si tenés un learning rate muy chiquitito, la red va a tomar muchas épocas en poder entrenar. Entonces, es un parámetro que hay que saber tunearlo según el problema, cuánto es el valor adecuado para que no sea tan chiquitito como para que tengas que repetir, o sea, o tengas que ejecutar un montón de épocas, y tampoco sea tan grande como para que esté saltando, porque al final van a ver que la red no va a entrenar nunca nada, porque el learning rate tal vez fue tan grande que se mantiene en esta zona que tiene todavía mucho error. Porque, por ejemplo, está acá y salta a este punto, está acá y salta a este punto, y así salta sobre este eje supónganse que sean las X, de las X saltan a un lugar muy lejano, entonces nunca, no hay manera de que baje y llegue hasta este punto. Bueno, eso es lo que es el learning rate. Acá también tenemos el número de neuronas por capas. En este caso es el número de neuronas y el número de capas son los valores particulares. Acá, más que el número de neuronas y el número de capas, se refiere también a tal vez el tipo de neurona que vamos a utilizar. Después tenemos, por ejemplo, lo que son los aceleradores, o como por ejemplo como Momentum, que es acelerador para que el descenso de ese gradiente que recién, por ejemplo, acabamos de ver, se compute de manera más rápida, ¿no? Regularización también, qué tipo de regulación vamos a utilizar, y, por ejemplo, bueno, cuáles son las variables de entrada y salida entre capa y capa, porque a veces podemos tener algoritmos que no necesariamente tengamos una red de capa densa, sino que no necesariamente tiene que ser, como le dije, de capa densa, sino podemos tener, por ejemplo, otros algoritmos como Dropout, que nos apaguen ciertas neuronas y nos entrenen en el momento o sea, no se les aplique entrenamiento en el momento que se está haciendo el backpropagation, por ejemplo. Y una vez que se terminó de configurar todos estos parámetros de la red, lo que se hace es simplemente se las ejecuta. De acá es lo que vamos a sacar un resultado, que es el error de testeo respecto del error de entrenamiento, si son relativamente cercanos o si están dentro de lo que yo esperaba o son los valores aceptados. Listo, termino. Si no es así,
Lo que tengo que hacer es comenzar a corregir hacia atrás. ¿Qué corregiría primero? Y bueno, primero corregiría los parámetros, learning rate, el número de capas, si es el tipo de algoritmo adecuado. Si, por ejemplo, esos cambios, o sea, hago el cambio y vuelvo a ejecutar, ¿no? Y después por ejemplo, puedo ver si la función de costo es adecuada, la puedo volver a evaluar, puedo generar otra función de costo que sea más adecuada para mi problema, puedo ver si la división de datos fue adecuada, si el algoritmo de entrenamiento que elegimos también fue el adecuado, si tal vez tenemos que cambiar la arquitectura de la red, porque dijimos vamos a utilizar una red LSTM porque vamos a usar sonido y son datos de tipo serie de tiempo y dijimos, no, ¿sabe qué? Es muy complejo para esto y lo que queremos hacer es otra cosa. Entonces cambiamos la arquitectura de, por ejemplo, de una tipo LSTM a una tipo convolucional y hacer el preprocesamiento que necesitamos para transformar los datos de entrada y no tomarlos como una entrada secuencial, sino que transformarlo en imagen y tratar todo como una imagen. O sea, eso les va a generar que tengan que volver a evaluar todo y cada uno de los pasos. Bueno, básicamente y a extremadamente gran velocidad, este sería el proceso que se debería seguir eh, para poder tunear de cierta manera una red neuronal. Con esto podrían ustedes construir y si no les da bien, saber qué es lo que tienen que comenzar a tocar. ¿Se entendió? ¿Dudas y preguntas sobre esto? Sí, profe, yo tengo una. Sí, Sí, en el último paso, donde está la etapa de testeo y la sí, comparación con el de training. sí. Bien, ap- digamos, ¿existe alguna forma de determinar qué es lo que generalmente pasa? Por ejemplo, porque ahí yo voy a obtener underfitting o overfitting, ¿no es cierto? Cualquiera de las Ajá, dos. sí, El sobreentrenamiento, digamos, o que falta. Digamos, hay a grandes rasgos así una política donde uno diga, bueno, quizás, no sé, faltó cierta cantidad de datos, la muestra que tomé es muy pequeña o es muy grande, o las imágenes son muy cercanas, o no sé, digamos, hay como guiarnos, porque, a ver, para nosotros todo es súper nuevo y son miles de cosas que se pueden tocar, digamos, ¿no? Entonces, claro. ¿hay algo en particular por donde uno se pueda guiar, a partir Sí, del tipo de datos? sí, primero que todo, lo primero que yo haría es, ahí si vamos a lo que fue el ejemplo, el de predict, este fue un ejemplo que vimos la clase pasada para los que no estuvieron, que era el problema para estimar a qué categoría pertenecía un equipo, dado un conjunto de características, un celular. Si pertenecía a una categoría 1, 2, 3, lo que sea. Respecto a tu pregunta, lo vas a notar acá, en este gráfico, lo Sí, que es el testeo versus el entrenamiento. ¿Por qué? Porque vas a ver que si tu red está entrenando mal o tenés cosas mal, vas a ver que esto va a estar saltando, así, muy feo. Igualmente hay algoritmos, por ejemplo, el algoritmo de early stopping es un algoritmo en el cual va determinando si por ejemplo, en el paso anterior, vos podés ponerle que haga 1000 épocas de entrenamiento, pero por ejemplo, vos venís entrenando, ¿no? Y ves que en la época número 5 ya no tenés cambio, el algoritmo de early stopping directamente te dice, no, mira, el error que estás consiguiendo respecto del anterior es 2 o 3 vueltas, es muy marginal, entonces no sigas entrenando. Entonces directamente te corta el entrenamiento en ese punto. ¿Me entendés? Sí hay bien, algoritmos y perfecto. sí hay manera, claro, en el que vos solo el entrenamiento va a decir, mira, hasta acá llego porque esto es lo mejor que puedo conseguir. Ahora, ahí es donde entra el trabajo del experto de Machine Learning, en el que va a decir, ok, este error no me convence, tengo que comenzar a evaluar las entradas, tengo que evaluar la arquitectura, tengo que evaluar la función de objetivo, si me faltan datos, si me sobran datos, si los datos que tenía eran representativos o no, etcétera. O sea,
ahí es donde realmente viene el trabajo del experto en Machine Learning, que tiene que comenzar a dilucidar cuál puede ser o cuáles pueden ser los focos a atacar para que un modelo de Machine Learning mejore su performance, ¿no? Acá podemos ver el error es súper bajito. Acá está el 0%, o sea, el error en entrenamiento estaba en alrededor del menos del 10%, ¿eh? Mientras que el error de validación, o sea, de testeo, perdón, estaba casi en el 20%. Acá, como pueden ver, como que este comenzó a subir un poco más, entonces por eso también yo tal vez lo hubiera cortado acá, tal vez a los 60, no mucho más, porque vemos que uno puede comenzar a calcular la diferencia entre los dos, comienza a hacerse mucho más grande. Esto es lo que hacen muchos algoritmos, comienzan a ver cuánto se comienza a separar las dos curvas, y si la curva, supongamos, supera un 10% o un X cantidad de por ciento, una referida a la otra, entonces directamente lo corta. Por ejemplo, eso es lo que hace el algoritmo de early stopping. Se fija cuánto es la diferencia entre una y la otra, y si supera un cierto umbral, listo, chao. Lo corta porque el entrenamiento va a seguir bajando, ¿ah? Mientras que este no, este tal vez comienza a subir. Entonces, bueno, hay diferentes maneras, pero estas gráficas, y obviamente, y esta también, te dan todos los indicios si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo realmente mal. Se va a notar. Bien, no Bien, sé si has perfecto, muchas respondido. gracias, profe. Sí, sí, ahora Bueno, sí, gracias. bien. Eh, y bueno, y esto es cómo funcionan, o cómo uno debería, sería una especie de roadmap o guía de lo que uno debería tener en cuenta para construir una red neuronal, y en todo caso, si necesita ajustarla, bueno, ¿qué es lo que comienzo a tocar? Bueno, esta sería una especie de ese roadmap. ¿Alguna otra duda o consulta que tengan al respecto? Si no, pasamos al siguiente tema. Fue una consulta nomás. Esta diapositiva no la encuentro en el aula virtual. No, esta creo que no está, creo que nunca se subió. Bien. Sí, esta creo que nunca se subió. Lo que pasa es que en esta era para explicar la parte de backpropagation, pero tenemos otra en esa. Sí, sí, sí. Bien, profe. La única diferente que tenemos es esta, con respecto con otro material que ya vieron, que es cómo se puede ajustar. Cualquier cosa voy a generar una captura solo de esta y la voy a dejar a disposición de ustedes en el aula. Bien, gracias, profe. De nada. Bueno, esto nomás lo voy a nombrar, que básicamente, ¿qué es lo que sucede? Uno normalmente, cuando arranca con su propio modelo de red, nosotros habíamos dicho que lo que uno tiene que entrenar son los pesos. Eso es lo que realmente uno hace, modificar pesos, y eso es el proceso de aprendizaje de una red. A medida que voy modificando según un cierto criterio los pesos, es con lo cual la red va reduciendo el error de salida y se va pareciendo más a la salida esperada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todas las veces voy a comenzar desde cero, y la verdad que no lo voy a comenzar siempre desde cero. Por ejemplo, uno ya puede bajar en internet modelos ya preentrenados, como por ejemplo BGG 16. eh, Hay un montón de modelos ya listos en el que uno lo puede bajar, y ese ya fue entrenado eh, con, por ejemplo, un dataset enorme, como por ejemplo puede ser como CIFAR, ¿no? Por ejemplo, o puede haber sido entrenado por el dataset de ImageNet. Bueno, hay un montón de modelos que uno los baja, que ya están preentrenados. ¿Y qué es lo que sucede? El proceso que uno hace es agarra y de todas las capas, congela las capas del principio. Supónganse que sea una red profunda, normalmente esta de BGG 16 es una red profunda. Es más, el 16 es porque tiene 16 capas de profundidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Viene y congela todas las capas de las primeras, por ejemplo, las primeras 14 capas, y deja solo las últimas dos para terminar de entrenar. Entonces, el proceso que uno hace de entrenamiento sobre ese modelo es entrenar tal vez las últimas dos nada más.
¿Mm? Le pongo yo mi conjunto de set de imágenes que quiero que reconozca, cambio las últimas 2 capas por algún otro tipo de capa que queramos ponerle y le pedimos a la red que entrene solo esas 2 capas y que todas las anteriores las deje frisadas, ¿no? Es una técnica que se utiliza mucho y obviamente es para tomar estas redes tipo como que ya están construidas y las tengo que entrenar. Eso es lo que van a tener que hacer para alguno de las pruebas para el práctico que ustedes tengan que hacer. Si obviamente toman algún modelo ya preentrenado, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué se refiere esto como el proceso de transferencia de conocimiento? Es ni más ni menos, agarro una red que ya está preentrenada en un cierto dominio y la tengo que llevar a mi dominio particular. Ni más ni menos que el proceso es ese. Congelo las capas, las primeras capas de la red, hago que sean tipo freeze, las siguientes las dejo que sean tipo entrenable y después de ahí, cuando voy a hacer el entrenamiento, el algoritmo va a venir, va a comenzar a ajustar. Cuando llegue a las capas que ya están frisadas, directamente va a saltar el proceso. No va a cambiar y no va a alterar lo que son los pesos que tengan esas capas y esas neuronas en todo ese lugar. ¿Se entendió? No hay mucho más. Había un ejemplo acá que podíamos extenderlos, pero la verdad, sinceramente, no tenemos tiempo. Así que, si quedó claro por lo menos en el concepto de lo que es transferencia de conocimiento, me conformo con eso. ¿Estamos claros? Sí, profe, se Entonces, entiende. profe, de un Ya. modelo preentrenado, ¿cómo era? Entonces congela las capas. Claro. Y Ya, ahí, hagamos una cosa. Bien, sí. Ahora que pasemos a convolucionales, lo voy a volver a explicar un poquito mejor, ya teniendo el gráfico a disposición. Creo que va bien, a ser mucho mejor. bien mejor, Eh, sí. Ok. Este lo cerramos y acá vamos a convolucionales. Redes convolucionales. Ustedes ya vieron que básicamente es, siempre como le digo, me interesa que sepan de dónde partió esto. Y básicamente fue un trabajo de Larry Robert, una tesis doctoral de 1960, donde basado en lo que es la biología y la ingeniería, combinó estos 2 campos y quiso generar modelos computacionales que puedan agarrar y tomar o imitar el funcionamiento de lo que es la visión humana, cómo funciona el sistema de visión humano. Entonces, ¿cuál era su idea? En un principio, construir sistemas autónomos, basados en tareas visuales. Las personas hacemos muchísimas tareas visuales, como por ejemplo, determinar si una fruta está en buen estado o no, si hay alguien presente en un determinado lugar, puede clasificar cosas a través de la visión. Imagínense que lo que quería hacer es, en vez de poner un humano, quiero poner una máquina que sea capaz de procesar eso. Bueno, acá en Tucumán ya sabemos por ejemplo, el tema de los limones. Bueno, uno puede poner una máquina con visión computacional que te diga el estado del limón y directamente te lo puede ir separando si está en buen estado o no, si le falta madurar o no, si tiene alguna plaga o no, etcétera. ¿Se entiende? Sí. Entonces, los desafíos que se planteó, que la verdad todavía no sé cómo se pronuncia, pero digamos Huang o algo así, en 1996 es cómo representar este vasto conocimiento que tiene el humano. O sea, cómo haces, porque imagínense, para ustedes es normal que yo venga y les ponga, no sé, esto y me digan, esto es un mouse, con el simple hecho de verlo. O que digan, no sé, esto así, que yo se lo muestre, esto es un teclado. Bueno, imagínense, ¿cómo hacen para representar ese conocimiento en una máquina? Ustedes pónganse a pensar 2 segundos y ¿qué hago? ¿Cómo le digo? Esto es un teclado, esto es un mouse, o esto es una persona, esto es un animal. Y encima, si nos comenzamos a poner más quisquillosos, es decime si es hombre o mujer, decime qué edad tiene, decime de qué tal vez nacionalidad es, etcétera. O sea, ¿cómo hago yo para que una máquina aprenda eso? Entonces,
Era un gran desafío de la época, es decir, no es solo construyo un sistema de visión computacional que la máquina sea capaz de ver, sino que sea capaz de representar el conocimiento. ¿Cómo hago? Imagínense, en 1996 las limitaciones que habían de hardware y de software no son las mismas que hoy, que estamos en 2022. Son bien diferentes. El contexto era otro, era muy difícil. Entonces, ¿cómo poder hacer para obtener una salida clara y que sea de forma sencilla? ¿Ah? Y, bueno, como ya le dije, los desafíos computacionales de hardware y software. Era un trabajo brutal. Imagínense, 1960, 1996. O sea, hubo un gran salto desde esos dos puntos. ¿Por qué? Porque entre medio, lo que nosotros hoy conocemos como redes neuronales tipo convolucionales, no son el único modelo que hay. Hay un montón de modelos que salieron, como por ejemplo Support Vector Machine, extremadamente utilizado, K-Nearest Network, las KNN. Esos son un tipo de modelo muy utilizado para clusterización. Se pueden utilizar también para imágenes. ¿Por qué? Porque uno puede tomar que un perrito es un clúster armado con ciertas características particulares, por ejemplo, ¿no? Y así, y esta es una lista tal vez de algoritmos que tuvieron mucho en el renombre en su momento, ¿no? Algunos algoritmos, por ejemplo, el algoritmo de Viola-Jones, está muy especializado para lo que es reconocimiento de rostros. Sistema inmune artificial, por ejemplo, este es un algoritmo que tiene muchísimas aplicaciones y en lo que es imágenes, por ejemplo, se utiliza mucho para detección de enfermedades, para encontrar patrones en imágenes, por ejemplo, para lo que son ecografías o radiografías, para encontrar si una persona tiene alguna enfermedad. Bueno, muy utilizado sistema inmune artificial. Y en este caso nosotros vamos a trabajar con redes neuronales convolucionales, donde su inicio no fue en 2018. En 2018 surgió el término redes convolucionales, pero realmente en 1979, o sea, muchos años antes, salió el primer modelo de red convolucional, el cual le llamó Fukushima, que fue el creador en su paper, le llamó neocognitron. Ese fue el origen, en todo caso, de lo que hoy se conoce como redes neuronales convolucionales. Era un modelo muy sencillo que intentaba, de cierta manera, simular lo que es cómo capta el ojo, el nervio óptico, una imagen, ¿no? La verdad, sentó las bases para lo que hoy es redes convolucionales artificiales. Es enorme el campo que abrió esa investigación. Entonces, esto ya un poquito hablamos, es cómo hacemos con una red tradicional para meter una imagen. Esto ya lo vieron con el profesor. ¿Cómo hacemos? Se la vectorizaba a la imagen, algo así, creo, la cantidad de píxeles. Supongamos, vamos por números fáciles. Supongamos que este tiene 100 por 50. ¿Cómo metes una imagen de 100 por 50, o sea, este perrito de 100 por 50, acá, donde vos tenés entradas? Se transformaba esa imagen, digamos, se transponía por filas y se generaba un único vector que, bueno, iba a procesar, digamos, que iba a representar la entrada para la primera capa, digamos. Bien, Profe, ajá, también, bueno, en este caso tenemos que tener en cuenta de que como una imagen a color, entonces tenemos que tener en cuenta los tres RGB, digamos, el rojo, el verde y el azul. Así que sería 100 por 50 por 3. gran pregunta. ¿Alguien le quiere contestar? ¿No serían los 16 millones de colores? A ver, vamos a hacer así. ¿Quién preguntó, perdón? ¿Andrea? ¿No? No, No, Alicia, Alicia. bien. Ok. Alicia, a ver, ella dijo que como es una foto a color, o sea, una imagen a color, va a ser
10 por 50 y por 3, porque dijo que es RGB. ¿Están de acuerdo que así es como pueden ponerlo? Combinado con lo que dijo, creo que Sergio. Pueden meter eso así en la red. O sea, ¿cómo ponen? ¿Cómo lo meten? Acuérdense que ¿qué son? Son números. ¿Cómo hago para meter números a esta red que está acá? profe. ¿Cómo? ¿Sí? Entonces tiene que ver con el tema de que normalizamos los números para, Esa me gustó más. para que esté acorde, por ejemplo, también si tenemos una función de activación de que, por ejemplo, no sé, un escalón, no, algo que vaya de 0 a 1, por ejemplo. Ujú. Entonces, bueno, antes a cada píxel, a cada color, que sería, digamos, el Ujú. valor de la escala que nos da el RGB, entonces Ujú. lo dividimos en 255 y bueno, y eso sería el valor que entraría, va a ser un elemento del vector de entrada. Paremos un segundo. Ay, me gustaría explayarme mucho más a esto para que ustedes los piensen, pero la verdad no tenemos tanto tiempo. Primero que todo, esto es una imagen compuesta. Si lo quieren dividir, como me están diciendo, en RGB, quiere decir que van a tener esta misma imagen de 100 por 50, pero van a tener tres imágenes, una en tono de rojo, una en tono de azul, o sea, RGB, blue, green y red, o sea, rojo, azul y verde, van a tener tres imágenes diferentes en los diferentes tonos. ¿Cómo hacen? Entonces me dicen que, según lo que me estaba diciendo Alicia, lo tengo en RGB, o sea, voy a tener tres imágenes como esta. ¿Cómo hago para meter entonces esas tres imágenes acá? Bueno, inicialmente van a ser tres capas, una por cada uno de los colores. O sea que esa misma imagen de 100 por 50 se vectoriza, después se hace lo que dijo Alicia, que digamos, a ver, a ese valor de ese tono se lo divide por 255, con lo cual yo obtengo un número, obviamente decimal, Ujú. y de allí aplico una función, que en este caso puede ser, no sé, ReLU, la sigmoidal, para que dé valores positivos. No, Ujú. ReLU, perdón, para que dé valores positivos, y así voy obteniendo la entrada para la siguiente capa. Ok. No, así no va a funcionar jamás. Bueno, Porque encima me estás diciendo que vas a usar tres capas. O sea, o tres sea, modelos, o sea, sería un modelo por cada uno, ok. no sé, Esa es cada otra una de esas. cosa. Ah, bueno, ahí está. Bueno, Ahí esa es otra está. cosa. Porque vos me dijiste, voy a tener tres capas. Tres capas esta es una capa, o en todo caso tres capas ocultas, una, dos, tres capas ocultas y la capa de salida. Eso no, No, no. serían tres modelos como este que están acá, que Ajá. van alimentando a las siguientes. O sea, tres modelos serían para mí. O sea, como si fuera. A ver. Vos me decís algo como que. Profe, creo que el profe de teoría las llamaba placas. No quiero que se acuerden qué es lo que dijo el profe de teoría. Quiero que lo piensen. No tiene sentido que ustedes se acuerden de algo. Tiene sentido que lo razonen. Por favor, nunca intenten acordarse algo de memoria. Este es R. ¿Mm?
Entonces, según lo que dice Sergio, voy a tener 3, uno para R, uno para G y otro para B. ¿Es así? ¿Y qué alimenta qué? Están remil perdidos, ¿no? O sea, yo tengo la imagen, ¿no es cierto? Sí. Esa imagen, A ver, no, lo hagamos así. A ver. No. esa imagen va a tener una placa para el azul, una placa para el rojo y una placa para el verde. Ajá. Entonces vos vas a tener acá una imagen 1, imagen 2, imagen 3. Cada uno RGB. Y vos me decís, yo le meto esta, y esta. ¿Y qué haces con eso? ¿Qué obtenés acá de salida? Pues son 3 redes. ¿Qué obtenés acá? ¿Qué obtenés acá? Voy ¿Y a qué obtener obtenés acá? un mapa, un mapa a partir de las características. O sea, por ejemplo, donde estén los rojos, va a haber un shape, digamos, una forma, con el filtro ese que está aplicado en el rojo. Entonces, o sea, que obtengo obviamente del proceso anterior. Entonces va a haber una forma que va a ser distinta a la del verde y va a ser distinta a la del azul. Cada una de esas. Cuando las combine, obtengo la imagen final. ¿No es así? No. A ver, primero que todo, vos acá me estás diciendo que vas a obtener una imagen. Profe, ¿no sería una matriz? ¿Qué pasa? Yo me acuerdo que primero la primera imagen entra como valores, que forma una matriz. En el módulo este lo que hacía era reducir la cantidad de entradas para formar una matriz más reducida. Y a esa matriz después entraría en lo que sería la backpropagation. No quiero que se acuerden lo que vieron con el profesor, quiero que lo No, piensen. es que así La me pregunta acuerdo. que... Ajá. Así me acuerdo el formato, que yo me acuerdo que era imagen, módulo de reducción. De ese módulo de reducción salía una matriz que era reducida para que sea más fácil de entender. Y a esa matriz es la que se utilizaba en la backpropagation. Para Mariano. Hay 20 y pico, 26 personas acá. Los he escuchado a Mariano, a Sergio y a Alicia. No me acuerdo si alguien más. Hoy. Pregunta para el resto que no son ellos 3. ¿Qué es lo que yo le voy a meter de entrada acá? Supónganse a este modelo. ¿Y qué es lo que yo voy a tener de salida? Sergio me dice es, yo voy a agarrar la imagen, la voy a dividir en rojo, verde y azul, y voy a obtener la imagen en rojo, en verde y en azul. ¿Para qué? Esta es una red completa, esta es otra red completa y esta es otra red completa. O sea... No, a ver, capaz que... A ver, profe, si... Yo lo entiendo así. Voy a tomar la imagen, la voy a vectorizar. Después, cuando yo aplique Ahora, lo que es Sergio. ¿Cuál es el problema que kernel, querés resolver? ¿Cuál es el problema que querés resolver? Vamos por el principio. Bien, a ver, yo lo entiendo así. Yo tomo la imagen completa, Sí. la voy a vectorizar, voy a generar una matriz a partir de ese vector. Fantástico. En esa matriz Hacele voy todas a las aplicar... transformaciones que vos quieras. Hacele todas las transformaciones que vos quieras. Que haya un mago, que haya una persona, que haya lo que sea ahí en medio. ¿Cuál es el problema que vas a resolver? No es que tienen que clasificar si es un perro o no. Esa es la duda que tenía yo, profe, que le iba a preguntar qué es lo que buscamos hacer, digamos. Y obvio, tiene que partir por el principio. Puede ser ¿Qué una es lo que Yo veía identificación. la imagen del perro y yo ya suponía, no sé si lo habrán dicho antes en
en otra clase, pero suponía que había que clasificar animales, que diga si este es un Claro, perro o no. quieren saber qué es lo que hay acá. Claro, O sea, exacto. es una imagen, es algo, lo que sea, puede tener lo que sea, y lo que ustedes quieren que esta red me diga qué es lo que hay. Entonces, no voy a obtener otra imagen. Normalmente, ¿qué es lo que voy a tener? Una etiqueta, un algo que me haga referencia a qué es lo que hay acá. ¿Se entiende? Entonces, como yo voy a obtener una etiqueta, no voy a tener una imagen a salida. Voy a tener, por ejemplo, una etiqueta que me diga perro. Si era un gato, yo quiero obtener como salida una etiqueta que me diga gato. Porque el problema, y por eso era la pregunta a Sergio, que yo le hacía y no me respondía, perdón Sergio si te utilicé como conejillo de India, lo primero que tiene que preguntarse es qué es lo que yo quiero resolver, qué es lo que quiero meter y qué es lo que quiero de salida, ¿no? Entonces, en este caso es, quiero meter imágenes de animales y que me diga como salida qué animal es. Otro problema podría ser, quiero meter un animal y que me diga de qué raza es. Por ejemplo, si son todas imágenes de perro, ¿de qué raza es? Ese es otro problema. Porque ya no me va a decir si es perro, gato, conejo, chancho o caballo. Me va a decir no sé, caniche toy, gran danés, ovejero alemán, no sé, bull terrier, lo que sea. ¿Se entiende? Por el contrario, si por ejemplo, también podría ser otro problema es, quiero meter una imagen de un animal y que me estime la edad que tenga el animal. Entonces me va a dar un número, ya no me va a dar una etiqueta. ¿Se entiende? Entonces, pregunta cero, ¿qué es lo que voy a obtener como salida? Entonces, basado en que le voy a meter imágenes de un animal y quiero que, supongamos que el problema es, quiero que me diga qué animal es, y perdón Sergio si sigo utilizando tu ejemplo, tiene sentido que meta imágenes y obtenga imágenes de nuevo para volverlas a combinar. ¿Se entendió? Se me hace que no se entendió. ¿Puedes repetir Sí, lo se que dijo entendió. Pepe al final? No tiene Bien, sentido, digo. claro. A ver, de nuevo, perdón Sergio. Lo que habíamos dicho y lo que proponía Sergio es, agarro la imagen, la voy a dividir en RGB, Alicia también iba por el mismo camino, y decían, Sergio me dijo, voy a utilizar tres redes, una para la R, otra para la G y otra para la B, donde me va a dar la imagen en RGB. No tiene mucho sentido para el problema que queremos, porque nosotros que queremos que me diga es qué es lo que hay ahí en esta imagen. ¿Se entiende? No necesito tres salidas. No necesito esta cantidad de redes. Acá estamos teniendo tres redes, o sea, está poniendo tres redes en paralelo, que cada una te va a dar encima otra imagen. ¿Para qué? No tiene fundamento eso. Porque el problema que queremos resolver es, ni más ni menos, el que tenemos acá, es una imagen, la quiero meter de alguna manera acá, y que ya más o menos ya me dijeron los convierto, y eso estaba bien, lo convierto, por ejemplo, en un vector columna, y de ahí, con ese vector columna, la red va a terminar de intentar analizar y me va a decir, esto es un perro. Que básicamente es, agarro esto, bueno, en este caso 200 por 150, no importa la dimensión que tenga, van a ser 3000, ¿qué? ¿3000 qué? ¿Entrada? 3000 Entradas. entradas, exacto, a esta red. ¿Mm? Entonces, esto que antes tenía así, agarro el primer, supongamos que este sean píxeles, obviamente está exagerado. Este es el primer píxel, lo pongo ahí. Segundo píxel, lo pongo ahí. Y genero todo esto, es el primer vector. Le concateno el siguiente vector que va abajo. El otro vector lo meto acá. Y así lo voy dividiendo y lo voy metiendo. Entonces tenemos un vector columna de los 3000 píxeles. ¿Qué es lo que 30.000 no pasa? sería, profe, disculpe. Sí, 30.000. Hay un error acá. Es que antes tenía otros números. Ok, no importa. Sí, toda la razón.
n por n, la dimensión, un vector columna de n por 1. Ese va a ser el valor. Entonces, ¿qué es lo que van a tener acá? Un vector columna con toda la representación entera, y eso es lo que van a meter a la red. ¿Qué problema tiene esto? Que no se comprimió antes, o sea, el método tradicional por lo que veo y no se hizo la convolución que comprime las matrices. Acá no tenemos convolución. Acá esto es una red tradicional. Por No eso, una red convolucional. sí, por eso, porque, bueno, el problema que le veo es que le falta la convolución. No. O sea que van a ser muchas entradas a medida que la imagen sea más grande o que tenga mayor resolución, puede ser. Por ejemplo, No. una imagen 4K. Lo mismo vos a una red convolucional le metés una imagen 4K. ¿Qué problema puede tener esto? Imagínense, piénsenlo ustedes como personas. ¿Qué pasa si vienen a una imagen como esta, la cortan en pedacitos y la ponen todo en una hilerita? Puede ser, profe, que tenga que ver con la posición de cada, de cada píxel, como que se pierde y no se sabe esa información. Exacto. Abril acabo de dar en el clavo, como uno diría, de lo que es el problema que tenían las redes tradicionales. Pierden lo que es la localía. Cuando uno lo convierte esto en un vector columna, pierde completamente lo que es la estructura de la imagen. A ustedes, y por eso es importante que piensen como si fueran que esto es una persona. ¿Qué pasa si a ustedes mismos vengo yo y le cambio, agarro estos 2 píxeles, los pongo por acá, estos otros píxeles los pongo por acá y los entro a mezclar a todos? Ustedes van a poder ver y decirle, ¿este es un perro? No. No. ¿Me entienden? Se complica, va a ser difícil. ¿Ah? Si ustedes agarran la imagen del perro, y ni siquiera tienen que mezclarlo demasiado, yo se los pongo así en vector columna, así, agarro el primer pedacito, lo pongo acá, el segundo, los pongo así todo derecho y le voy a decir, ¿qué imagen es esa? Se les va a complicar. Y encima no es que las alteré de color, nada. Las quise poner así como está, le pusieron un vector columna, y realmente es difícil que una persona pueda entender eso. Va a tener que practicar muchísimo y de alguna manera loca, tal vez después de entrenar mucho, va a ganar la habilidad de en su cabeza poder agarrar la primera partecita y de alguna manera encajarla con la siguiente parte y más o menos armar una imagen y decir, ah, es un perro. Pero es difícil. ¿Por qué? Porque lo que construye que esto sea un perro es básicamente la posición en donde están los píxeles. Si la nariz la tuviera acá en la frente, la oreja la tuviera acá en la boca y la pata estuviera saliendo por acá, usted va a decir, no, eso no es un perro. ¿O no? Así es. Bien, entonces, eso es lo que pasa. Estas redes tradicionales, sí se lo utilizaba para imágenes, pero eran muy pesadas de entrenar y el error que se obtenía era enorme, o sea, no servía, porque básicamente su primer falla grande que tenía era que perdía la relación de localía de un píxel respecto a la otra. Este píxel que está acá tiene valor cuando está alrededor de las demás. Este que está el ojo tiene valor estando las demás a la vuelta. Cuando vos las sacaste de ese lugar y las pusiste en otro lado, perdió completamente su relevancia. Ya no sabes de qué lado es, no te brinda la misma información, entonces estás perdiendo valor de esa información. Es información que vos estás desechando al convertirlo, en este caso, en un vector columna, y a esta red le va a costar horrores, porque imagínense que son ustedes mismos a los cuales yo o cualquier persona venga y comienza a recortar imágenes así en tiritas y te las da así en una tirita así larga, o sea, decime de qué es esta imagen, una tirita larga, decime de qué es esta otra imagen, otra tirita, y así, X cantidad de tiritas, y ustedes van a tener que tratar de dilucidar qué es eso, o cuáles son las características que esa tirita hacen para que esta sea un perro, y para que esa otra tirita sea un gato y la otra sea un caballo. ¿Me entienden? Es un trabajo
muy difícil hacerlo. Se podría hacer y tal vez sí, pero no tiene sentido. Entonces, es acá donde, bueno, la inspiración en cómo funciona realmente lo que es el sistema de visión humano llevó a lo que son las redes convolucionales, donde la principal ventaja que tienen las redes convolucionales sobre una red tradicional es que guarda ese principio de localía. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, y acá donde vuelvan e intenten decirme. ¿Por qué? Y esta es una imagen, ¿no? ¿Por qué acá yo tengo una imagen? Bueno, a ver, antes de seguir recordemos, esta es una red convolucional. ¿Cómo está compuesta una red convolucional? Primero que todo, por diferentes capas, ¿no? Una capa, por ejemplo, es una capa de convolución, que básicamente tiene un kernel, tiene lo que se llama un padding, puede estar seguida con una siguiente capa, que puede ser una capa de pooling, que puede ser min pooling, max pooling, etcétera. Y así, estos bloques de convolución y pooling se van multiplicando. Lo único que sí, uno tiene que ver si es necesario o no cambiar lo que es el tamaño del kernel, lo que es el tamaño del pooling. Todo eso se puede cambiar, ¿no? Y básicamente, ¿qué es lo que sucede? Cuando una imagen entra a una capa de convolución, lo que genera la convolución es obtener lo que son las características principales, mientras que lo que hace el pooling es hacer una reducción directa de una dimensión a otra. Entre ellas, los beneficios que tiene el pooling es reducir el ruido que puede tener una capa. Entonces, la arquitectura de una red convolucional tradicional base, hay un montón de modelos de redes convolucionales, pero la base por la cual se partió es esta. Una capa de convolución seguida por una red de pooling. Hasta llegar a una determinada profundidad donde hay una capa que se llama la capa tipo flatten, que ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que haría esta capa flatten? ¿A qué les suena? Sería Achatar, bueno, Ajá, achatar, sí. ¿Qué? ¿Achatar Aplanar. qué? para poder obtener las características en la última. Para poder obtener las características del último. Bueno, lo que hace, ok, se los pongo más claro. Lo que termina haciendo esta capa flatten es esto. Convierte todas esas últimas pequeñas imagencitas, porque como pueden ver hay como un montón de pequeñas imagencitas, las convierte en esto, un vector columna. Y ni más ni menos que entra una red tradicional. Como pueden ver, esto que era un arreglo que tenía dimensión, por ejemplo, en este caso 4x4 por n2, se convierte en un vector columna de 1 por el resultante de esto. Y eso entra a una red tradicional. Lo que tienen acá es una red tradicional que normalmente se utiliza para clasificación. ¿Se entiende? Esto que tiene acá es esta misma red que está acá. Esto. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué la otra es mejor que esta? Siendo que tienen la misma estructura, excepto por toda esta parte. ¿Por qué esta es mejor? Aparte de que ya le dije que guarda el principio de localidad de la imagen, guarda la estructura de la imagen. Porque permite obtenerle en sí las características más importantes. Exacto. Pues lo que hace es, ustedes para determinar que esto es un mouse, no les interesa el color, por ejemplo. Les interesa más que todo ¿qué? La forma. Y hasta por ahí nomás, que tenga una manera medio cuadradita. Recuerden, no sé si algunos de ustedes habrán visto los mouse antiguos, era un ladrillo rectangular.
con 2 botones así enormes. ¿Y seguía siendo un mouse? Sí. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo miraban, su cerebro se abstraía de lo que era el color, la forma, si era ergonómico, si tenía la ruedita en el medio, porque ustedes lograban identificar las cosas esenciales que lo convertían en un mouse. Lo mismo pasa que cuando una red convolucional, entre comillas, ve una imagen de un perro. Determina que para que sea un perro tiene una cierta estructura. Tiene un par de orejas, tiene 2 ojos, tiene una nariz, tiene una boca, tiene 4 patas, si es que se las ve a las 4 patas, etc. ¿Me entienden? Si yo le digo, determinen si este es un perro, usted lo que su cerebro termina haciendo es comienza a analizar las características principales. No se fijan si el color del pelaje es más blanco, si es más negro, si es marrón, etc. No. Para determinar para ustedes si es un perro o no, lo único que ven es, analizan 2 o 3 características particulares. ¿Qué es lo que hicieron ahí? Hicieron todo un proceso de convolución, pooling, etcétera, donde fueron extrayendo y solo se quedaron con las cosas principales. Para ustedes una puerta sigue siendo una puerta cuando la ven, independientemente si tiene, no sé, una ventanita en el medio, si tiene un ojo para mirar, etcétera. ¿Por qué? Porque ustedes trajeron las características que determinan que es una puerta, que, bueno, es cuadradita, es grande, mide más o menos tanto, y dice, ah, es una puerta. ¿Se entiende? Es eso lo que termina generando, en definitiva, la convolución. Sacó todo lo que podría no ser una característica particular de algo y se quedó con lo esencial. Y a través de eso esencial es con lo que hizo que Red, fíjate, estas cosas esenciales son las que determinan que es un perro. Para que sea un gato tiene estas otras cosas esenciales, para que sea una gallina tiene estas otras cosas esenciales. Perdón, 2 segundos. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y había una pregunta que había hecho, que yo la había dejado colgada. ¿Quién la había hecho? Perdón. ¿Quién era que me había hecho una pregunta y yo le dije que lo voy a explicar una vez que tenga la imagencita de la estructura? Ah, yo, profe. Ah, Nahuel, bien. Sí. ¿Cuál era tu pregunta? Repetime. Que no entendía muy bien, digamos, el tema de los modelos preentrenados. Ajá. Que Bien. tenía, sí. Bien. Básicamente, en lo que es los modelos preentrenados, ocurre lo siguiente. Por ejemplo, ustedes entrenaron una red convolucional, supongamos que es esta estructura, donde fue capaz de modificar los filtros, modificar todo lo que tenía acá para poder distinguir animales. Pero ahora ustedes quieren que distingan ciertos animales particulares. Lo que hacen es todo esto frisan y lo único que entrenan son estas capas, las capas del final. Porque lo único que ustedes necesitan es que entienda que en vez de tal vez en 9 categorías, ustedes quieren que solo determine 4 categorías, entonces cambian, por ejemplo, la cantidad de salidas, ya no van a ser 9, van a ser 4, que son las que ustedes necesitan, y le dicen, solo distinguirme si esto es un perro, caballo, un chancho y un conejo, nada más. Si le metes otra cosa, te va a dar cualquier cosa. Si le metes esa, teóricamente te debería dar alguna de estas. Lo que normalmente se entrena es estas últimas capas, no más. Cuando uno utiliza un modelo que ya está preentrenado. Hay ciertos casos en el que puede uno intentar también modificar alguna de estas capas finales. Sí, se puede, sí. Las pone de nuevo entrenable y se van a entrenar. Pero normalmente deja todas las del principio como están, porque todas las del principio terminan haciendo el mismo trabajo, que es sacando solo las características principales de la imagen. Y entonces ya no necesitas, porque sea cual sea la imagen que tenga, va a lograr determinar esas características principales. ¿Se entendió? Ah, bien. Sí, profe. Ahí me quedó claro. Bien. ¿Alguna pregunta?
¿Y qué significa, profe, que estén frisadas las capas? Básicamente que estén frisadas, que es cuando venga el proceso de, suponete, era un perrito, computó esta red convolucional y te dice es un caballo, y acá dice no, estás en un error, lo que tenías que decirme es que era un perro, entonces ese error se propaga para la red, se propaga para toda esta parte, se propaga para acá, y esto también se propaga un error. Perdón. También se propaga un error. Ese error que se propaga, cuando uno frisa las capas, hace que no venga para acá. O sea, no se entrenen ni los kernels ni nada. Esto quede como está. Esta estructura no cambia. Bien, entiendo. Gracias, profe. Ya cuando avancemos un poquito más, se va a entender qué es lo que se entrena de acá. Pero básicamente eso lo que se entrena de acá, cuando uno las frisa, hace que no se entrenen, sus pesos no se entrenen. Imagínense que cada uno de estos son como neuronas que tienen también pesos y todo lo demás. Bueno, esos pesos no se entrenan, quedan como están, no los modifican. Eso quiere decir que se frise. Esto también se hace en redes tradicionales. Uno puede frizar capas o determinadas neuronas para que no se entrenen. ¿Y qué quiere decir que no se entrenen? Ni más ni menos que cuando vaya a modificar el peso de los W que está en esa capa o en esa neurona, directamente no lo modifique, sigue quedando con su mismo valor. Profesor, Sí. eso se usa cuando, digamos, el grado de entrenamiento ya es suficiente para una cierta característica y no hace falta seguir intentando o seguir haciendo intentos sobre, o aplicando, digamos, el modelo sobre determinadas cosas. ¿Para eso se hace? Claro, uno podría, por ejemplo, vamos a un ejemplo claro. Vos viniste y entrenaste una red para reconocer 5 tipos de animales, pero vos después dijiste, no, ¿sabes qué? Yo quiero reconocer solo de este tipo de animal 3 razas. Por ejemplo, de gatos, 3 razas de gatos quiero identificar. Entonces, ¿qué es lo que vos haces? Toda tu red ya está preparada para identificar gatos y otros animales. Bueno, ya está. Que es toda esta parte del principio. Lo que en todo caso haces es, la dejás a esta acá y modificás esto. ¿Por qué? Porque lo único que necesitas es modificar los pesos para que cuando le venga una raza de gato, te diga es esta, cuando venga otra, te diga es esta, y cuando venga la tercera, te diga es esta otra. Y eso es solo modificar los pesos de estos últimos al final. No hay mucha más ciencia que eso. Así se lo usa, porque entrenar estos modelos es extremadamente pesado. Muy, muy pesado. Más que todo, ¿por qué? Porque tienen mucha profundidad. Acá solo estamos viendo 4 capas, más las dos, más la flatten 3 y más esta, que son 2 más. O sea, una red de 7 capas, pero hay arquitecturas donde tienen muchas, muchas capas. ¿Mm? Imagínense que si tienen que volver a reentrenar, cada una de estas tiene un montón de parámetros que entrenar. Son muchísimos. El otro día, cuando veíamos la clase pasada, teníamos solo una arquitectura muy sencilla. ¿Se acuerdan que era como de 16 neuronas en una, algo así como 2 en la siguiente y 4 en la última? Bueno, ¿se acuerdan que daba como, no me acuerdo si eran como 500 parámetros? Bueno, eso solo tiene 3 capas nada más. Y eran las 3 capas del final, ¿no? Imagínense acá, tienen todo esto. Y que esto tiene mucha profundidad. La cantidad de parámetros que la red tiene que ajustar en un modelo completo cuando quiere entrenar por primero son, por ejemplo, en el orden de 5.000, imagínense, 5.000 W que tiene que ajustar la red. Son muchísimos parámetros. Hay un ejemplo que estaba viendo que es un tipo de arquitectura diferente que tenía 20 billones de parámetros.
Obviamente eso solo lo podés procesar en un clúster. No podés entrenar en una máquina común. 20 billones de parámetros. ¿Por qué? Porque era una red muy grande, muy profunda, y el problema que estaba afrontando era un problema muy, muy complejo. Entonces, según el problema, según los datos que ustedes quieran meter a una red, es como va a cambiar completamente la complejidad de la misma. Voy a ir extremadamente rápido, únicamente para que les quede esto como repaso. Seguro que el miércoles que viene van a volver a tener conmigo, ahí vamos a ver 100% práctica. Por eso necesitaba que esto lo tengan muy en cuenta, porque si no, iban a hacer agua por todos lados en la práctica. Así que, por favor, si quieren, repásenlo de nuevo la próxima clase antes de entrar. Y, bueno, ¿qué es lo que hace una capa de convolución? Básicamente extrae las características principales, ¿no? No hace ni nada más que eso. Donde, vayamos utilizando los términos, tenemos un tensor de entrada, que es el número de imágenes por el ancho, por el alto y por la profundidad. Este es un tipo de tensor de entrada a una red de convolución cuando uno va a hacer el entrenamiento, ¿no? Y lo que uno tiene es lo que se llama un kernel, el kernel de convolución, que tiene un alto y un ancho. Según la manera en cómo esté configurado el kernel, es como uno va a tener diferentes respuestas. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se aplica el kernel? Ni más ni menos es que se agarra esto como está así, este kernel, en este caso es un kernel 3x3x1. ¿Podríamos tener un kernel de 3x3x3? Sí, ya vamos a ver el caso. ¿Y qué es lo que hace? Esto se aplica. Imagínense, se pone esto acá encima y se hace la multiplicación elemento a elemento. El primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. Y con eso te da que se hace la suma y se obtiene el primer valor. Aplicando este kernel sobre esta sección de esta imagen, obtenemos el primer valor. Si se dan cuenta, tenemos este 1, 1, o sea, en la diagonal tenemos 1. Y acá, si vemos en la diagonal, solo tenemos 2, 1. Entonces, esto me da 2. Y así, la siguiente vuelta se lo corre a un lugar. Y se calcula, en la diagonal tenemos 1, sí, 1 solo. Entonces viene este. La siguiente, movemos para acá. Y decimos en la diagonal, porque este tiene solo 1 en la diagonal. Tenemos 1, sí, un solo 1. Es este. Después, ¿qué es lo que se hace la siguiente vuelta? Se los baja a un lugar. Es esta. En la diagonal tenemos 1, no, 0. Acá en la diagonal tenemos 1, sí, tenemos 3. Y así es como construimos nuestro resultado, básicamente la convolución. Esta es la capa, o este es el resultado que vamos a obtener de aplicar este kernel de 3x3x1 sobre esta imagen de 5x5x1. Obtuvimos una reducción de dimensión y obtuvimos solo las características principales del mismo. Ya no es lo mismo. Acá tenemos una matriz de 0 y 1, acá ya no, acá ya tenemos números. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Y acá se puede ver cómo va de manera animada, cómo se va construyendo. Se va moviendo y se va completando. ¿Qué es lo que pasa cuando aplicamos, por ejemplo, un kernel, y en este caso se llama kernel de identidad? Teníamos esta imagen y obtenemos exactamente la misma imagen. ¿Por qué? Porque a medida que se fue corriendo, fue obteniendo el mismo 1. Sí vamos a tener una reducción del tamaño, pero seguimos manteniendo la misma imagen, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos un kernel que es para detección de bordes, este kernel, no sé si llegan a ver, hay pequeños bordecitos encontrados. Básicamente, como pueden ver, resalta el centro de la matriz y todo lo demás, o sea, las puntas están en 0 y los bordecitos más cercanos, o sea, lo que sería la cruz, tiene 1. Obtengo esto. Por ejemplo, otro kernel de detección de bordes que es todavía que resalta más la característica es el centro está puesto en 8 y todo lo demás está puesto en -1. ¿Para qué? Para que ignore todo lo demás y solo se quede con el punto central. Bueno, obtuvimos la detección de bordes de esta imagen. Ahora, acá, por ejemplo, ustedes comiencen a pensar en los filtros que tienen las aplicaciones como de TikTok o de imágenes, o todo. Hacen esto. Aplican filtros, en este caso es un kernel, ¿no? Y obtengo esto. Acá quiero hacer una salvedad.
un kernel es esto. Y cuando hablamos de filtros es un conjunto de kernels aplicado a la misma imagen, ¿no? Entonces, cuando hablemos, por lo menos en nuestra materia, cuando hablemos de un filtro, pueden ser 1 a n kernels aplicados sobre una imagen en una misma capa. ¿Ah? Eso se llama un filtro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y por ejemplo, ¿qué ocurre con una convolución cuando tenemos 3 dimensiones ya? Por ejemplo, RGB, como habían dicho en su principio. Agarramos la imagen, la separamos en RGB. Bueno, el kernel, en este caso de convolución, va a tener el mismo movimiento, pero se va a mover en el espacio. Siempre aplicándose a la vez el kernel en las capas correspondientes. Si tuviéramos, por ejemplo, dar una idea, un kernel chiquitito de 2×2, habría un kernel acá y otro kernel acá 3. Y los 3 se aplican a la vez y los 3 se mueven a la vez al siguiente lugar, recorriendo toda la imagen. ¿Mm? Acá pueden ver el ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Antes yo tenía una sola, entonces tenía una matriz de salida y nada más. ¿Cómo voy a hacer acá? Porque yo tengo 3 matrices y tengo 3 kernels, o sea, tengo la imagen dividida en sus 3 canales y tengo un kernel por cada canal. ¿Qué es lo que voy a hacer para obtener el resultado? Voy a agarrar el primer lugar y voy a aplicar el kernel y voy a tener un número. El segundo voy a tener un número, el tercero voy a tener un número. Los voy a sumar y también le puedo sumar un bias. El resultado de sumar los 3 canales es lo que me va a dar la primera salida de nuestra convolución, en este caso cuando tenemos 3 canales RGB. ¿Se entiende? Sí, profe. Antes solo teníamos una salida y esa salida quedaba acá. Bueno, cuando tenemos 3 canales, cada una de las salidas se termina sumando y obtenemos el resultado final. Y este es nuestro kernel o nuestra salida de convolución. ¿Qué es lo que hace el pooling? Básicamente hace una realmente reducción y hace un filtro de ruido también, según cómo lo apliquemos. Los dos más utilizados es max pooling y min pooling, que es obtengo el mayor valor de un conjunto de casilleros o obtengo el valor promedio de todos estos números. En este caso estamos aplicando en esta animación el max pooling, donde de todo esto obtengo el mayor valor. Entonces, como pueden ver, acá el 8, acá el 9, acá es el 5 y acá es el 6. Este es el resultado de haber aplicado un max pooling. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, básicamente, esta capa de pooling tiene la obligación o la característica de reducir la complejidad de lo que sería la imagen anterior. Y bueno, y acá podemos ver el resultado de un max y un min pooling. Del primer valor, el max, de la segunda matriz, el max, y así. A diferencia de lo que es la convolución, no se va corriendo lugar a lugar, sino que se mueve entero el kernel. Se mueve la cantidad de posiciones según el tamaño que tenga el kernel. Acá tiene tamaño 2, entonces se va a mover 2 dimensiones. En el kernel de convolución hacía esto, después agarraba esto y después agarraba esto. Acá no, se mueve entero. ¿Mm? Y bueno, como ya vimos, la etapa final no es ni más ni menos que una capa de clasificación que va a ser la encargada de determinar si es perro, gato, pájaro, etc. ¿No? Tenemos la capa de flatten, que ya la nombramos. Tenemos capas densas, que es con multilayer perceptron, una feed forward común. Y básicamente lo que hacemos acá es ajustamos los pesos, no hay ni más ni menos. Ese es el proceso de entrenamiento de esta parte. ¿Mm? Y su objetivo ni más ni menos que es realizar la clasificación que ya venimos teniendo como objetivo del problema. Acá están todas las referencias empleadas en esto.
quiero que se queden con la idea de que este campo es tan grande, es demasiado grande, tiene un montón de cosas, y lo que le quería mostrar como ejemplo final antes de terminar la clase. ¿Alguien tiene preguntas mientras estoy buscando no me acuerdo cómo se llamaba el ejemplo que lo tenía? ¿Alguna duda, pregunta? No, profe, ninguna pregunta de mi parte. Partir. Así creo que era partir. Básicamente piensen esto. Este es un modelo, este es el que yo les nombraba, que tiene 20 millones de parámetros, 20 billones de parámetros. Básicamente, ¿cuál es el problema que resuelve esta? Este modelo ya no es solo una red, sino tiene un conjunto de tecnologías adentro, ustedes le dan una frase, por ejemplo, 2 perros corriendo en un campo, este modelo es capaz de tomar eso, hacer transformaciones y construirle eso que no existía. Imagínense, el problema es, ustedes les dan un texto de algo, le describen algo, y este modelo de red lo que termina es construyendo una imagen a partir de la descripción que ustedes le dieron. Acá pueden ver, pusieron esta frase, ¿no? Quiero una imagen básicamente de un canguro con lo que sería como un jersey, una campera, lo que sea, naranja, ¿ah? Con lentes de sol azules, que esté enfrente del cine Opera House y que tenga en el pecho un cartel que diga bienvenido amigos. Imagínense, ustedes a una inteligencia, un modelo de IA, le están tirando una descripción de algo que quieren ver, algo que están inventando en ese momento. Acá, en esta iteración, primera iteración, con 350 millones de neuronas, hizo esta imagencita, que es una mezcla rara, no se ve bien, es como que, no sé, cara de perro, unos lentes de sol, algo, y un cartel, atrás se veía una imagen medio difusa de lo que podría ser algún lugar particular, porque encima parece una mezcla de algo, no sé, raro, ¿no? La siguiente, aumentaron a 350 millones de parámetros que tiene que entrenar esa red, y ya hay 2 canguros, atrás ya se ve lo que es la Casa de la Ópera de Sydney. Hay un cartel que no se lee todavía lo que tiene, y encima como digo, hay 2 canguros, uno ya medio raro porque no tiene las orejas, es medio extraño. Con 3 billones de parámetros, ya logró construir un canguro, se ve atrás la ópera, se ve que tiene encima 2 carteles, pero ya es un canguro, no sé si ya lo ven, y tiene los lentes azules, como le pusieron en la descripción. Los carteles dicen cualquier cosa. ¿Ah? Acá dice friend, acá no sé qué dice, una especie de, no sé, back menos, raro. Y ahora con 20 millones, que fue el resultado final, logró hacer lo que ustedes le pidieron. Un canguro que tenga unos lentes azules, que tenga, en este caso como si fuera un buzo, un jersey, lo que sea, naranja, un cartel en el pecho que diga bienvenidos amigos, y que se vea que detrás está el Teatro de la Ópera de Sydney. Imagínense la complejidad que tiene esto. Es brutal. Profe, ¿eso puede usarlo cualquier persona? Todavía no está disponible, pero esto se va a convertir en un servicio en algún momento. Bien, bien, bien. Pero imagínense lo que puede ser el cambio que ustedes van a ir contando, y se va a poder ir fabricando una película con lo que ustedes vayan contando. ¿Se entiende? Ahora Bueno, las historias de mentira se van a volver realidad se con van a esto. volver, exactamente. Se van a volver, va a ser bien complicado probar que algo no existe o que algo sí existe a través de imágenes. Van a poder decir, sí, Pie Grande estaba tomando
un café al lado mío. ¿Me entendés? Mientras estaba dando la clase de IA. Imagínense eso. Va a estar pie grande sentado al lado mío tomando café. ¿Mm? Bueno, no quiero avanzar más. Esto era lo último que quería mostrarle para que ustedes se queden viendo lo que es enorme este campo. En el ejemplo anterior que vimos teníamos 500 parámetros para entrenar. Estos son 20 billones de parámetros para entrenar. Es una brutalidad. También por eso lo que se le está pidiendo es algo extremadamente complejo. Le estoy dando una descripción de un texto y está sacando otras cosas. Imagínense lo que es eso. Así que, bueno, listo chicos. Perdón, hasta acá llegamos a la clase de hoy. Lo más probable es que el miércoles que viene vuelvan a tener conmigo y ahí vamos a ir 100% práctica. Por favor, comiencen a meter mano a Google Colab, porque ahí vamos a utilizar, va a ser 100% Google Colab. Yo voy a mostrar ejemplos ejemplos bien sencillos de redes convolucionales. O sea, toda esta teoría que vimos, todo cómo se ajusta, todo esto. Vamos a hacer un ejemplo de redes convolucionales. Los que quieran, vayan buscando sus ejemplos, vayan corriéndolos, vayan pensando qué es lo que quieren proponerme. ¿Mm? ¿Por qué? Porque de eso depende lo que ustedes tienen que defender en el trabajo, el trabajo final de la materia esta. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí. una consulta. ¿El miércoles sería virtual o presencial? Porque por lo general tenemos proyecto a las 4:15, la clase práctica, y esa sí es presencial. Pero los profes de proyecto a veces pueden avisar ese mismo día que no tenemos, entonces quizás como que no se puede hacer con anterioridad, no podemos saber, digamos, hasta ese día. O sea, por lo general, por eso veníamos teniendo así las clases teóricas con el profe presenciales. Ok. Bueno, yo lo consultaré con el profesor Mario Figueroa, si no... Bueno, si es presencial, seremos presenciales. O sea, Profesor, y para sí. agregar, hoy nos dijeron que las próximas 2 clases de gestión que tenemos antes van a ser presenciales. Ok. Bueno, entonces lo más probable es que las próximas clases, por lo menos de los viernes, sean presenciales. Así que, bueno. Listo. No les quiero quitar más tiempo. Hasta acá llegó la clase de hoy. Espero que les haya parecido interesante. Y bueno, nos estaremos viendo ya sea el miércoles o si no directamente el viernes. Ya vemos. Bien, profe. Ok, profe. Muchas gracias. Bien, profe. Profe, gracias. Gracias, profe.